Rasman Kadyrov. Aquí hay que poner varios antecedentes sobre la mesa porque es una figura muy distinta, es una figura más extraña, por así decirlo. Kadyrov es de facto dictador de Chechenia. ¿De acuerdo? Chechenia es una república integrada dentro de Rusia que ha tenido durante muchos años pretensiones independentistas. De hecho, hubo 2 guerras entre Rusia y Chechenia precisamente porque Chechenia quería lograr esa independencia. Y es que Chechenia tiene varios elementos propios que la hacen diferentes de casi todo el resto de Rusia. Es que, por ejemplo, tiene idioma propio, el checheno, tiene una cultura bastante distintiva, muy alejada de lo que nosotros consideramos que es un ruso estándar, y también es muy importante señalar que los chechenos son musulmanes, en su gran mayoría. Casi todos los chechenos son musulmanes, y de hecho Kadyrov es bastante integrista en ese aspecto. Esta es una noticia de 2017, para que se vea que es anterior a estas últimas ofensivas o este último recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, que dice: Rasman Kadyrov, el polémico líder de Chechenia que quiere acabar con los homosexuales y los divorciados. Y es que, como señala este texto, Kadyrov es integrista, tampoco diría integrista al plano de aplicación, porque no aplica la Sharia ni nada, pero es muy seguidor del Islam y con bastante fuerza. Por tanto, por ejemplo, está en contra de la homosexualidad, está en contra del divorcio e intenta que sus ciudadanos sigan esa línea. De hecho, ya Kadyrov ha sido, mejor dicho, Chechenia, ha sido muchas veces señalada por violar los derechos humanos repetidamente, por ejemplo, enviado a hacer trabajos forzados a sus habitantes homosexuales. Sabemos que en Rusia en general existe una persecución contra los homosexuales. Hay incluso leyes para evitar la propaganda gay, lo que ellos llaman propaganda gay, que es básicamente decir que eres homosexual. Pero en Chechenia es aún más fuerte y aún más estricto. Aquí vemos, por ejemplo, que dice que en Chechenia, según cifras oficiales, esto 2017, recordemos, en las últimas 6 semanas, unas 948 parejas que se habían divorciado han vuelto a estar juntas. Detrás de este fenómeno no está ningún extraño virus de la reconciliación, sino una iniciativa política del líder del país, Ramzan Kadyrov. Aquí, por ejemplo, vemos un artículo que está aparte, una noticia aparte que habla de los campos de concentración para homosexuales, como decimos. Entonces Chechenia es un poco que se rige y se gobierna sola. El controvertido líder checheno se describe a sí mismo como creyente en el Islam tradicional y lanzó la iniciativa en julio pasado con el argumento de que los hijos de parejas divorciadas tienen más probabilidades de ser reclutados por grupos radicales. También en Chechenia, como en muchos países de mayoría musulmana, existe bastante problema con el tema de la radicalización religiosa y la formación de grupos terroristas o de grupos radicales en torno al Islam. Y aquí, pues el líder checheno, como argumento de por qué no debería existir los divorcios, pues dice que básicamente los niños de padres divorciados tienen más probabilidades de ser reclutados por estos grupos radicales y que por tanto no deberían las parejas divorciarse, básicamente por el bien de sus hijos. El clero, las autoridades de las aldeas y de los distritos, los jefes policiales, deben descubrir por qué las parejas se divorciaron. Debemos leerles las lecciones religiosas, enseñarles, ayudarles, trabajar en ese asunto. Aquí vemos la forma de enfocar. Kadyrov tiene todas esas creencias más tradicionales, esas creencias más conservadoras, y además su método de aplicación es la palabra de Dios, que en este caso es Alá. La iniciativa no ha sido bien recibida por todos los ciudadanos. Algunos consideran que se trata de un proceso coercitivo, que es lo que es la evidencia. Es un acto de violencia contra las personas. Si una pareja se divorció, lo más probable es que haya sido una decisión definitiva, comentó a periodistas del servicio ruso de la BBC una mujer llamada Bariyat, quien vive en Grozny, que es la capital de Chechenia. Lleva 12 años divorciada y dice no estar dispuesta a volver con su exmarido. Hombre, es bastante lógico el hecho de que, por lo menos aquí en Occidente, tenemos esa concepción de que una vez te divorcias es casi definitivo y que no hay que presionar a nadie para que vuelva. Y aquí está el punto interesante de Kadyrov, la aplicación que le hace de la ley islámica. El gobernante checheno nombró una comisión para impulsar el proceso de reconciliación de divorciados en el que participan imanes, que
que son como el cura equivalente a líder espiritual de los musulmanes de cada mezquita, que predican la ley islámica, la Sharia. Así que ya tenemos descrito un poco el perfil de este hombre. Es el dictador puesto a dedo por Putin en Chechenia, es leal a Putin, es profundamente religioso y cree en la aplicación de la ley islámica, y vive, como digo, en Chechenia, que es una zona bastante peligrosa, bastante pobre, y se dan unas condiciones de vida muy duras. Por tanto, nos podemos hacer un poco la idea del perfil de hombre que es Ramzan Kadyrov. Pero ¿cómo es que Ramzan Kadyrov llegó al poder en Rusia? De acuerdo, Ramzan Kadyrov no fue Cuando he dicho que es designado a dedo por Putin, realmente no es correcto, ya que el designado a dedo por Putin fue su padre. Este padre, después de las guerras de Chechenia, que fueron 2 guerras que se dieron en los años 90 entre Chechenia y Rusia por el intento de independencia de Chechenia, ¿de acuerdo? Se dieron estas 2 guerras y Putin decidió al padre de Kadyrov nombrarle a dedo dictador de Chechenia. Aquí la cuestión es que Kadyrov en principio era independentista, pro-checheno, por lo cual es un perfil que no encaja muy bien, ¿no?, en una Chechenia unida a Rusia. Y esto es el resumen que estoy haciendo. Y después de ser colocado a dedo su padre murió en un atentado, en un desfile de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, y el sucesor fue su hijo, que se quedó como líder de Chechenia hasta que tuvo la edad suficiente para ser nombrado presidente de Chechenia. Y como digo, presidente de Chechenia nombrado por Putin y totalmente leal al presidente ruso. De esta forma, Putin también le ha servido para controlar todo el tema del independentismo en Chechenia, etc. Entonces ha puesto a este hombre que es leal a él al frente, pero ¿cuál es el problema? Que Putin ignora por completo todos los crímenes de guerra, todas las atrocidades y todo lo que hace Kadyrov. Todos los crímenes de lesa humanidad contra homosexuales, contra minorías, etc. Pues Putin lo ignora porque al final Kadyrov es un aliado muy valioso para una zona rebelde y muy difícil de controlar como es Chechenia. Este artículo es especialmente completo para tratar la figura de Kadyrov. Vemos aquí que es conocido como un aliado incondicional de Vladimir Putin. De hecho, él mismo se llama como el soldado de a pie de Putin. Nació en el 76 en el Oblast Autónomo de Chechenia, que en ese momento se llamaba distinto, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. ¿De acuerdo? Fijaos, se unió a los separatistas islámicos que buscaban la independencia de Chechenia a principios de la década de los 90, tras el colapso de la Unión Soviética. Y como comento, la primera guerra de Chechenia se da después de que desaparezca la Unión Soviética, y Kadyrov, que ahora mismo es totalmente aliado de Putin, pro-Putin, y le sirve a Putin para mantener a Rusia unida, estaba, como pone aquí, en el grupo de separatistas islámicos. Por tanto, él era favorable a la independencia de Chechenia. Y en cambio, después de eso, vemos cómo ha acabado en el bando contrario, y lo veremos poco a poco. Después de una segunda guerra, como digo, hubo 2 guerras en Chechenia, el nuevo presidente de Rusia, Vladimir Putin, colocó a Chechenia bajo el control directo del Kremlin e instaló al padre de Ramzan Kadyrov, que es Ahmad Kadyrov, como jefe de la administración de la región. Por tanto, se finalizan las 2 guerras y tras la segunda guerra, en este caso el padre, Ahmad Kadyrov, pasa a ser jefe de la administración de la región, presidente de Chechenia. En ese momento, a finales de la década de los 90, Ahmad Ramzan y su hijo Ramzan Kadyrov habían abandonado el movimiento separatista de Chechenia y cambiaron su lealtad a Rusia. En 2003, Ahmad Kadyrov se convirtió en presidente de Chechenia, con su hijo Ramzan como jefe de seguridad. Aquí vemos que en cuanto son ascendidos, por decir de alguna forma, o son favorecidos por Putin, pues abandonan esas ideas independentistas y pasan de ese bando a querer una Rusia unida con Chechenia integrada dentro de ella. La milicia de Ramzan Kadyrov, acusada de abusos contra los derechos humanos. Como digo, Kadyrov se ha dedicado a hacer lo que le ha dado la gana en Chechenia, ha hecho crímenes de toda clase
y nadie le ha dicho nada, porque Putin está totalmente a su favor. De hecho, fue él quien colocó a su padre y quien le viene bien que siga con el legado su hijo. Por tanto, aquí en este momento, Chechenia está bajo el control de Kadyrov y nadie le va a decir a Kadyrov de que se está pasando en algún aspecto, de que está haciendo las cosas como no debe. Desde entonces, Kadyrov ha controlado una milicia de chechenos prorrusos llamados Kadyrovsky, aparentemente comprometidos con la supresión de cualquier elemento separatista restante. Aquí hemos pasado al revés, de ser pro-separatistas a tener una milicia que combate a los separatistas chechenos. Se cree que esta milicia ha cometido abusos generalizados contra los derechos humanos, desde secuestros hasta torturas y asesinatos, y se cree que Ramzan participó personalmente en tales delitos. También se cree que los Kadyrovsky secuestraron a empresarios para extorsionarlos. Y como digo, como dentro de su corral, dentro de Chechenia, manda Kadyrov, Putin no se va a meter ahí, porque a Putin al final le da igual y le viene bien que esté bajo control de Kadyrov. Después de la muerte de Ahmad Kadyrov en un atentado terrorista en mayo de 2004, fue sucedido por el primer ministro interino, quien a su vez nombró a Ramzan Kadyrov su adjunto. Los analistas, sin embargo, consideraban a Ramzan Kadyrov como líder de facto. Considerado favorito de Putin, se le otorgó el prestigioso título de héroe de Rusia en 2004. Como digo, como aún no podía ser líder de Chechenia o presidente de Chechenia porque no cumplía el requisito de edad, pues se nombró a otro hombre, y aquí lo pone sucedido primer ministro interino, vale, sí. Fue sucedido por el primer ministro interino y este nombró a Ramzan Kadyrovsky como su mano derecha, sabiendo que en cuanto cumpliera la edad pertinente pasaría a ser el líder, porque al final estaban colocados a dedo, solo que pues por ley aún no podía gobernar, porque se necesitaba tener mínimo 30 años. Poco después Kadyrov fue ascendido a primer ministro. Aquí lo pone, al alcanzar la edad mínima requerida de 30 años en 2007. Putin nominó a Kadyrov como presidente de Chechenia. Ha seguido siendo el líder de Chechenia hasta el día de hoy. Por tanto, ya lo vemos desde 2007, ya lleva siendo líder de Chechenia. Son 15 años ininterrumpidos en los que ha podido hacer la política en Chechenia como él ha querido, ha podido utilizar la violencia como él ha querido. Al final tenía el monopolio de la violencia en Chechenia y ha podido represaliar a quien quisiera como quisiera, utilizando la violencia desmedida que le diera la gana. Aquí pone y lo apunta. Pero se le vota. Hombre, franquismo mal, democracia bien. Yo creo que no. Yo creo que a Kadyrov mucho no se le vota, y a lo mejor si se le vota es porque si no se le vota pasan cosas malas. Ha gobernado con mano de hierro. En Chechenia, cualquier persona percibida como crítica con las autoridades corre el riesgo de ser arrestada, procesada, condenada por cargos falsos, secuestrada o incluso asesinada. Los disidentes, los activistas de derechos humanos, los periodistas y los blogueros, incluidas sus familias, corren grave peligro. En su informe mundial de 2022, Human Rights Watch escribe que Ramzan Kadyrov ha seguido aplastando sin piedad todas las formas de disidencia. Cada vez más las personas LGBTQ también están sujetas a una persecución masiva. Se puede aquí hacer el resumen de que no parece un buen sitio para vivir, Chechenia, desde luego. Y así, pues vemos cómo, siguiendo el legado de su padre, Kadyrov no ha bajado el listón de lo que es ser un dictador de verdad. Y aquí entra su relación con Putin. Ya le hemos insistido en que estaba colocado con Putin y es el que le sirve políticamente. El útil hombre fuerte de Putin. Aquí señala que Putin siempre ha confiado en Kadyrov para mantener estable a la República de Chechenia en el Cáucaso Norte y reprimir cualquier disturbio. Y que de hecho Kadyrov se ha comprometido a cumplir cualquier orden militar del comandante jefe de Rusia, Vladimir Putin. Y es muy importante señalar aquí que, digo mucho esa frase, pero es verdad que es muy importante señalar el hecho de que Putin realmente, Kadyrov, realmente, siempre que ha hecho declaraciones sobre Putin, siempre se ha mostrado totalmente favorable a Vladimir Putin y ha dicho que siempre le va a obedecer. Es decir, no es simplemente que, en los momentos que toca le sea leal o que siga las órdenes de Putin pero vaya a su bola, sino que realmente Kadyrov se muestra como un aliado total de Putin y como alguien que va a seguir sus órdenes hasta el final. Y él lo expresa verbalmente siempre que tiene ocasión. Por tanto, aquí en la guerra de Ucrania,
es muy importante, sobre todo ese factor de lealtad cuando estás en una crisis militar o cuando parece que no vas ganando la guerra, como es el caso de Ucrania. Y muy importante también señalar el hecho de que las milicias prorrusas chechenas son especialmente crueles y especialmente terribles a la hora de atacar en Ucrania. Aunque algunos chechenos han estado luchando junto a separatistas prorrusos en el este de Ucrania durante años, supuestamente como voluntarios, fue solo a fines de febrero de 2022 que Kadyrov declaró formalmente que se enviarían militares chechenos allí. En marzo, Kadyrov dijo que había unos 1000 combatientes chechenos en Ucrania, una cifra que es imposible de verificar de forma independiente. Kadyrov tiene su propia milicia, Kadyrov tiene sus propios soldados, y ha enviado parte de esos soldados, ya había teóricamente voluntarios, pero ha enviado formalmente parte de esos soldados a Ucrania a combatir al lado de Putin. Y también veremos luego un vídeo que muestra todos los soldados de los que hizo alarde que tenía disponibles Kadyrov para entrar a ayudar a la Rusia de Vladimir Putin. Las fuerzas de Kadyrov son tan notoriamente brutales como conocedoras de las redes sociales, alardeando en línea de supuestos éxitos en el campo de batalla de Ucrania. Muchos expertos, sin embargo, descartan esto como propaganda escenificada y cuestionan su efectividad en el combate. Dicho esto, los soldados chechenos estuvieron involucrados en el brutal asedio y eventual captura de Mariupol a principios de este año. También se vieron muchas imágenes de los chechenos enarbolando esas banderas chechenas cuando se tomó Mariupol, como dice, a principios de 2022, y por eso también ganaron un poco como fama de milicia realmente efectiva. Desde luego, a nivel visual, o más bien dicho a nivel de impacto, llegan mucho porque son chechenos. Todos sabemos que pues Chechenia es una zona muy peligrosa, de gente muy dura, tiene siempre también esa fama, y es como que rodea un aura mística más o menos a la milicia chechena, todos esos factores y esa fama de ser especialmente brutales. Otra cosa es que realmente sean tan efectivos en combate luego, que eso yo ya no lo tengo tan claro, pero desde luego ese factor psicológico lo tienen ganado porque ya tienen esa fama y tienen ese nombre de ser realmente una milicia brutal. Kadyrov ha sido un partidario vocal de la guerra en Ucrania todo el tiempo, incluso prometiendo enviar a sus propios hijos adolescentes al frente, que lo vamos a ver también. Veremos el vídeo que colgó sobre que decía que iba a enviar a sus hijos adolescentes. Recientemente, Kadyrov anunció que Putin lo había ascendido al rango de coronel general. Y hasta aquí llegamos un poco también de la relación de Putin con Kadyrov. Muy importante, como decimos, totalmente unidos, totalmente aliados. Y no solo a la hora de controlar a Chechenia, sino que ahora que estamos en guerra, también Kadyrov se compromete e incluso dice que está dispuesto a enviar a sus propios hijos, además de su reserva de miles de soldados que tiene para enviar a Rusia. Aquí, en este tuit, como habéis podido leer, dice que el dictador de Chechenia, Ramzan Kadyrov, acaba de comunicar en Telegram, bueno, se lo comunicó el 3 de octubre, que iba a enviar a luchar a Ucrania a sus hijos Ahmad, Eli y Adam, que tienen 16, 15 y 14 años. A ver, yo las edades sí que han ido variando un poco según lo que he leído, pero todas rondan entre los 14 y los 17. De hecho, yo había leído más 14, 15 y 17, pero vaya, que al final todos menores de edad. Y dice Ramzan Kadyrov que para que se curtan en el arte de la guerra, pues quería enviar a sus hijos a que lucharan al frente. Vamos, como si fuera un Erasmus. Y no sé, es raro porque no creo que lo haga de verdad. Imagino que esto es más para que se vea su implicación en la guerra, capaz de enviar a sus propios hijos, pero no creo que lo haga. Porque pocos mandatarios en la historia han mandado a sus hijos. De hecho, aquí también vimos hace bastantes directos cuando una broma telefónica de que llamaban a un hijo de un político ruso importante y le decían que se tenía que presentar al frente. Al frente no, te tenía que presentar al reclutamiento, a ser soldado. Y él mismo decía por teléfono que no, que él era de la familia X, que él era un hijo de político importante y que él lo iba a resolver a otro nivel, pero que él no iba a ir a combatir. Es decir, aquí los hijos de los poderosos, de los políticos que mandan, de los ricos, son los que no van a la guerra.
Y esto contrasta totalmente con lo que dice Kadyrov sobre sus propios hijos. Y bueno, ahora vamos a ver este vídeo que es promocionando Kadyrov que sus propios hijos, el dictador de Chechenia, que sus propios hijos van a ir a luchar al lado de las tropas de Putin con Rusia. Bueno, hemos visto bastante cada... a mí mi padre me mandó a PortAventura. Es lo mismo. Estos son, bueno, son otro tipo de atracciones. Cada quien a lo suyo. Kadyrov es totalmente un fanático. Así es que, o sea, es totalmente un fanático, a unos niveles increíbles. Aquí lo hemos visto, todo el material, todas las armas, esos pedazos de bichos que están manejando sus hijos. O sea, es que me parece espectacular. Y es que Kadyrov parece como el malo de alguna película rollo Los Mercenarios, ¿sabes? Ruso, musulmán, o sea, da totalmente el perfil, dictador excéntrico. Es un personaje totalmente, o sea, me parece espectacular. Y sí, es que, o sea, sus hijos con lanzamisiles, con metralletas, hemos visto esos bichos. Yo os digo una cosa, la verdad es que los chavales, para lo pequeños que son, esas armas tienen una cantidad de retroceso. Si no sabes, de hecho, si no sabes usarlas, te lesionas del retroceso que tienen. Y no se manejan nada mal. Como digo, no creo que envíe a sus propios hijos al frente, pero por lo menos, ya digo, o sea, este mensaje es como poderoso porque muestra su implicación en la guerra. A uno de ellos sí que lo envió, pero como observador o algo así fue. No recuerdo yo ahora mismo. Lo envió eso, como comento, como observador. No lo envió directamente al campo de batalla a pegarse tiros. Pero vaya, que por lo menos lo envió. Que el tío está rayadísimo, que le falta un minuto de microondas. A ver, aquí Kadyrov dice que tiene 70.000 soldados chechenos listos para ir a Ucrania. Lo hemos comentado también mucho aquí, que de hecho yo cuando he compartido esta opinión, se me ha criticado a veces, muchas veces con poca educación, que es el tema de que es una ventaja la cantidad de soldados que puede movilizar Rusia. Que al final cantidad vale menos que calidad, sí, pero también tener ese capital humano del que dispone Rusia es una ventaja muy grande. Y en este caso Kadyrov dice que tiene 70.000 chechenos dispuestos. Os voy a poner el vídeo para que veáis cómo intimida toda esa cantidad de soldados chechenos que en teoría estarían dispuestos a unirse mañana mismo, si hace falta, al conflicto ruso. أحمد الله أكبر. Al final ha dicho Allahu Akbar. Yo no digo más. La verdad es que estéticamente impresiona el vídeo. Es impactante. Toda la capacidad que puede tener de movilizar. Y también he visto ahí alguna otra arma que yo no sé la potencia que tiene. A lo mejor no es un arma muy efectiva, pero vaya, a mí me da miedo.
Y este es el perfil, como digo, de Kadyrov. Lo hemos visto, dictador excéntrico, puesto su padre a dedo por Putin, ha asesinado su padre en un atentado terrorista, lo sucede su hijo, que sigue siendo leal a Putin y mantiene esas pretensiones separatistas de Chechenia a raya a cambio de poder hacer en ese territorio lo que le da la gana, represaliando como le da la gana, con la cantidad de violencia que le da la gana, y que ahora mismo está dispuesto a enviar hasta sus propios hijos a la guerra y a 70.000 soldados supuestamente totalmente preparados. Ese es un resumen bastante conciso de todo lo que abarca la figura de Kadyrov, que es enorme y que es tremendamente interesante.